La fotografía, aunque permite la mirada hacia afuera, puede ser la herramienta que facilita el acceso al mundo interior, el autoconocimiento. Por FM Welcome, aquí comienza Radio Enfoco. Radio Enfoco. Productor comercial, Alberto Lucarni, Fabián Maggio en controles. Y en la conducción, Patricia Pesi. Muy buenas tardes, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días para donde me estés escuchando. Como todos los jueves de 18 a 20 horas, disfrutando estas 2 horas de puras fotografías. Hoy tenemos la presencia de Virginia Zócar desde Costa Rica. Buenas tardes, Patricia, buenas tardes a todos. Muchos cariños ahí a todos los que hacen posible que Radio Enfoco esté al aire y a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, desde Costa Rica, pura vida para todos y feliz de estar nuevamente por este túnel mágico directamente con ustedes, hablando de algo que me apasiona, nos apasiona y nos encanta. Hoy vamos a hablar de un tema fotográfico que tiene que ver con el lenguaje visual, ¿sí? Es la iniciación al lenguaje visual y su uso en fotografía. En fotografía siempre nos comunicamos con un mensaje o una emoción a través de las imágenes. A este sistema de comunicación que se le aplica a la fotografía y a otras artes, se le denomina lenguaje visual y está lleno de componentes que nos van a ayudar a aportarle sentido y significado a nuestras fotografías, si sabemos cómo emplearlos. ¿Qué es el lenguaje visual? Virginia, ¿nos podés contar? Sí, por supuesto. Y es importante que lo que voy a decir no es que estamos diciendo que las reglas no funcionan. Vamos a ahorita abrir un poquito la mente porque vamos a hablar realmente de lo que es el lenguaje visual. Ya que da igual con qué ISO o velocidad de obturación vayas a hacer tu toma en este momento. ¿Por qué? Porque incluso si lo has realizado con una cámara reflex de 1.500 euros o con tu móvil de 200 euros, todo tiene significado visual si así el autor lo refleja en esa captura. Hay algo que trasciende a la parte más técnica de la fotografía y es su verdadera esencia. Y eso es lo que vamos a considerar como el lenguaje visual. Para aprender a andar, primero hay que saber gatear. Y con la fotografía y todas las cosas que tienen técnicas, ocurre exactamente igual. Por supuesto que es importante saber manejar todos esos parámetros, incluso conocer nuestra cámara, conocer cómo serían las mejores tomas y saber cuáles son las reglas. Pero ya que conocemos todo eso, va a ser una ayuda a conseguir transmitir lo que deseamos y muchas veces para transmitir lo que deseamos hay que romper algunas reglas. Pero antes de adentrarnos a este mundo, es importante que empieces por la base, por cuidar esa composición en pro de lanzar ese mensaje concreto que quieres dar al mundo, es decir, de otorgarle a tu fotografía un significado, una historia para contar y algo que quieras transmitir con tus sentimientos. Claro, como los formatos de encuadre y sus implicaciones, ¿sí? Cuando hacemos una fotografía, una de las cosas a las que primero debemos enfrentarnos es a tomar un encuadre que convertirá una realidad de 3 dimensiones en una de 2. ¿Sí? Existen diferentes formatos de encuadre como los que podemos trabajar con nuestras fotos. Cuadrado, panorámica, 2.3, 4.3, etc. Y cada uno de ellos tendrá una serie de implicaciones, obviamente, en el resultado. Decime las bases del lenguaje artístico, Virginia. El lenguaje artístico, una vez que tenemos claro lo que acabas de descifrar como el formato de encuadre, lo que queremos para nuestra fotografía va a ser como el segundo paso. Conocer esas bases del lenguaje artístico para poder aprovecharlas siempre a nuestro favor. Ahora, ¿cuáles son esos elementos que componen este lenguaje? Vamos primero con el contraste. Utilizamos el contraste en las imágenes para destacar elementos o cualidades de esos objetos que presentamos. Y este no tiene que ser un contraste lumínico o lo que solemos pensar cuando hablamos de este término. ¿Por qué? Porque existen muchas formas de conseguir contrastes. Un contraste trabajando la parte mental y visual de todos los que nos están escuchando, como es un programa de imágenes a través del oído, veamos cuando colocamos, por ejemplo, una foto de un
escarpín o una botita de un niño bebé y la de un adulto, y el adulto esté ya un poco acabada. Eso va a ser un contraste, va a ser una imagen que va a demostrar algo. Existen muchas formas de conseguir esos contrastes en nuestras fotografías, y una de esas puede ser el enfoque, la textura y conceptos. El equilibrio es una fotografía. En una fotografía puede estar equilibrada o desequilibrada en función del propósito que busques. Cuando hablamos de equilibrio nos referimos a cómo se reparten los elementos dentro del encuadre a ambos lados de un eje imaginario con el que dividimos la imagen. Ese equilibrio puede ser simétrico y estático o bien dinámico. El peso visual es la capacidad que tiene ese elemento de la composición de atraer esa mirada del que lo está observando. Cuando más peso visual tenga algo, más va a atraer esa atención de nuestro ojo. Esto resulta muy evidente en composiciones que son minimalistas, porque solamente eso va a estar. Pero no solo se tiene por qué aplicarse a ellas, puede hacer en cualquier composición cuando estamos ante imágenes que incluyen elementos en el encuadre que permiten que sea la imagen atractiva a la mirada. Y también podemos buscar la forma de resaltar uno de esos elementos y convertirlo en protagonista de nuestra imagen a través de esa creación que nuestra imagen va a tener. La tensión dinámica se pretende crear una composición con cierta tensión visual que obligue a nuestra mirada a desplazarse por toda la imagen, manteniendo al espectador alerta y generando interés en la toma, creando una sensación de incomodidad. El fondo es parte de los elementos claros que están en este lenguaje visual que estamos desarrollando. ¿Por qué? Porque el fondo es lo que va a separar con lo representante al sujeto. El fondo va a ser el escenario que va a envolver o complementa a nuestro sujeto protagonista como punto de interés. El color posee cualidades que nos van a ayudar a la hora de transmitir esa idea o mensaje. Los colores se pueden dividir en grupos y están asociados en connotaciones o sensaciones que pueden ayudar a reforzar ese mensaje y darle sentido a nuestras imágenes. Y también está el ritmo. ¿Cuál es el ritmo en la fotografía? Claro, en fotografía el ritmo se apoya en el movimiento que realizan nuestros ojos para leer una imagen. Es decir, el ritmo marca el recorrido que debe seguir nuestra mirada a lo largo de una composición y que habitualmente está presentado o representado con formas gráficas. Jugar con la iluminación y combinar esas luces y sombras se convierte en un elemento compositivo que es primordial y que puede colaborar con los otros elementos que ya hemos visto. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? Con el fin de darle cohesión a esa fotografía en conjunto para hacer que podamos trabajar la iluminación de muchas formas, como añadiendo focos de luz muy puntuales, focos de luz un poco difusos, incluso de colores, con una luz dura y dramática o una luz suave y dulce, lo que de acuerdo a esa luz va a transmitir un mensaje diferente y el lenguaje va a cambiar. Es interesante que conozcas esas cualidades de la luz para así poder apreciar y sacar el provecho a la hora de utilizarla como factor compositivo y de dar ese mensaje que quieres transmitir. Cuando hablamos de elementos del alfabeto gráfico, no son los elementos del alfabeto del que escribimos un libro o un poema. Nos referimos a aquellas formas que aparecen dentro del marco de nuestras fotografías y que nos van a ayudar a guiar el recorrido que deben seguir nuestros ojos para leerla. Son varios los elementos gráficos simples que nos ayudarán a guiar la mirada. Y estos están interrelacionados de forma directa, como por ejemplo, el punto es la forma más básica de expresión. Está muy ligado al minimalismo compositivo y va a marcarnos de forma muy evidente el lugar el que tiene que dirigirse nuestra mirada. Así también como las líneas que siempre están presentes en nuestras fotografías y pueden estar formadas por formas geométricas, sombras, espacios, incluso vacíos, donde los sujetos pues van a estar reflejados y esas líneas van a fijar esa posición. Pero al mismo tiempo nos van a marcar
dar una dirección y otorgan una sensación de movimiento. Por ejemplo, los puntos de fuga. Existen diferentes tipos de líneas que nos van a ayudar a marcar la zona más relevante de la imagen. Y hay una figura que siempre está, que es el triángulo. ¿Qué nos puedes hablar del triángulo, Patrick? Y que el triángulo es la forma más básica de construir, ya que la conseguiremos uniendo 3 puntos no alineados mediante líneas implícitas. La estabilidad o tensión visual de las imágenes con triángulos dependerá de la ubicación de sus vértices. Los círculos son figuras que podemos localizar fácilmente en la naturaleza y su mayor fuerza expresiva es la capacidad que tienen de contener objetos en su interior, como por ejemplo el centro de las flores. Por otra parte, los rectángulos los localizaremos sobre todo en estructuras creadas por el hombre, edificios. Son más estéticos que cualquier otra forma simple y tienen una perfecta correspondencia con el encuadre y el marco de nuestra fotografía. Pero, ¿qué me podés decir de la importancia de la óptica y la perspectiva? Muy importante, no es lo mismo realizar un retrato con un objetivo ojo de pez que con un 50 milímetros. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia más notable? La distancia focal. Y que esta distancia focal cubre cada una de estas lentes y sus implicaciones en relación al sujeto. El rango focal determina ciertas características gráficas de elementos simples como los que ya hemos visto, líneas, y así como realizamos esa fotografía a un edificio con un gran angular, observemos que las líneas del edificio no se mantienen paralelas, sino que modifican la perspectiva. Esto, según el propósito, va a generar un mensaje y podemos usarlo en nuestro beneficio para así atraer la atención hacia ese elemento determinado. Y un ejemplo de ello en composición son las fotografías con punto de fuga. ¿Por qué? Porque las mismas líneas te van a ir llevando a ese mensaje aún incluso si no están presentes en la imagen. Una imagen puede transmitir más información en un segundo que cualquier otro canal de comunicación. Y es ese valor que va a generar esa fotografía, que va a reforzar ese mensaje o esa transmisión a través de la fotografía. ¿Por qué? Porque va a cumplir el principio de superioridad pictórica. Y en este caso vamos a hablar de dos valores: el valor estético pictórico y el valor del momento. El valor estético pictórico es el que prime la composición, el color o la distribución de los elementos. El valor del momento es el que lo más importante es el momento irrepetible de esa luz, de esa acción o de esa emoción. Los valores de una foto pueden sumarse, ya que pueden tener fotografías con valor estético a la vez que de momento, y asimismo puede significar un gran triunfo para esa fotografía y ese mensaje que se va a transmitir. Si yo quiero transmitir un valor de tranquilidad y armonía, la mejor manera que tengo en ese lenguaje visual es creando simetría, y ello puede conseguir centrando el sujeto, creando el eje central y reforzando así mi mensaje. ¿Y por qué, si yo quiero provocar una sensación negativa en el espectador, no puedo desequilibrar una foto para crear esa incomodidad? Porque realmente lo que se necesita en ese momento es crear esa armonía para que se sienta como la perfección, la simetría, y de esa misma manera también porque tengo que dejar todos mis horizontes a un tercio y no me permite otra composición que refuerce más mi mensaje. Es intentar leer dentro de lo que está en esos sentimientos para referirse a lo que se quiere transmitir. Y ese lenguaje, ese alfabeto y ese lenguaje visual, de alguna manera tiene que tener sentimientos, y por eso a veces en la pintura tampoco se lleva eso al 100%, porque hay que romper esas reglas. Por ello, creo firmemente que estudiar la composición es tremendamente importante, porque hay que saber y conocer para cualquier artista, ya sea fotografía o pintura, e incluso observar lo que hemos tomado, ya sea en la fotografía o en la pintura, para poder construir esas frases con sentido, para saber que el propósito está involucrado al quitar o poner una regla. Y por eso es que en el arte a veces vemos cosas muy subjetivas que solo el artista puede capturar, y las partes sensibles pueden tener 1000 mensajes un solo cuadro. El fotógrafo plasma en su sensor lo que hay en la realidad con su particular visión, y siempre y cuando no utilice retoque para alterar los píxeles de una imagen. Deberá componer por medio del posicionamiento. Lo que hay está ahí y debemos elegir qué mostramos y qué no. Sin embargo, el pintor
tiene su lienzo vacío. Y por tanto todo lo que pinten en él y la manera en que lo haga, lo ha tenido que poner con un propósito. Es por eso que llama mucho la atención esas obras donde el maestro presiona con fuerte la luz, que de alguna manera el conocimiento de esa técnica como de composición, cuadros, dejan perfectamente la ocasión reflejada en esa imagen. Espero que todos puedan de alguna manera experimentar esto que estamos hablando. ¿Podríamos decir que la fotografía ha influenciado a la pintura o la pintura ha influenciado a la fotografía? ¿Querés tener tus mejores recuerdos? Nosotros te los escribimos en fotos con fotógrafos profesionales. Newborn, niños, familia, despedidas, casamientos, todos tus eventos. Belefem Fotografía. Comunicate al 15 33 95 2456. 15 33 95 2456. ¿Querés aumentar las ventas en tu comercio o empresa? Publicita en Radio en Foco. Radio en Foco. Tenemos un plan acorde a tu necesidad. Comunicate al 15 6105 0844. 15 6105 0844. Muy buenas tardes, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días para donde me estés escuchando. Todos los jueves de 18 a 20 horas, un programa de fotografía en radio. Radio en Foco, el programa número 1 de fotografía en radio. Él es Pablo Pereira, tiene 28 años y es nacido en la localidad de Arias, provincia de Córdoba. Actualmente reside en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Tiene una formación agrotécnica y también una técnica en mantenimiento, actividad que lleva adelante hoy en día. Desde hace aproximadamente 3 años que hace fotografía de naturaleza, más bien orientada en fotografía macro e incursionando con fotografía de aves. La pasión por la naturaleza viene desde muy chico, ya que tuvo una infancia muy agradable en una estancia. Le permitió, en cierto modo, desconectar, relajar y poder crear a través de la fotografía, capturando escenas de nuestro ambiente natural. Se fue formando como fotógrafo junto a talleres de otros colegas. La mayoría de ellos fueron de manera virtual, ya que es una gran posibilidad para conectarse desde algún lado en particular. Forma parte de una asociación de fotógrafos de naturaleza, AFONA. Está llevando a cabo talleres de formación como fotógrafo en macrofotografía y de aproximación. El señor Pablo Pereira. Hola, buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Patricia? Acá, ¿todo bien? Todo bien. Pablo, te voy a presentar a la señora Virginia Zócar, que desde Costa Rica está co-conduciendo Radio en Foco. Hola, feliz tarde a todos. Feliz nuevamente compartir un jueves más entre fotografías, entrevistas y maravillosos momentos y con cada uno de ustedes. Y bueno, gracias Pablo por aceptar la invitación y fascinada con tus fotos porque pues realmente tienes un don maravilloso en ese talento para tomar y capturar esas imágenes. Hola Virginia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias, que bueno de Costa Rica, la verdad que es un lugar que admiro muchísimo y es el sueño de todo fotógrafo estar por ahí. Bueno, Pablo, por supuesto que te agradecemos, ante que nada, por concedernos esta entrevista, una vez más te lo digo. Ahora contanos un poco sobre vos. ¿Quién es Pablo Pereira para vos? Sí, bueno, Pablo Pereira, un aficionado y un amante de la naturaleza, resumiendo algunas palabras, tratando de, con la fotografía, transmitir esos momentos naturales y a su vez aportando algún grano de arena para la conservación, ya que hoy es muy importante proteger nuestro ambiente natural. Entonces, resumiendo en algunas palabras, un apasionado por la naturaleza y agradecido de poder habitar hoy día. ¿Cómo fue así de una de primera mano que empezaste en el mundo de la fotografía? Bien, en el mundo fotográfico me sumergí hace ya 3 años. Todo comenzó en un viaje por una localidad en Córdoba.
fuimos de vacaciones y bueno, de hecho no tenía cámara, fui con una cámara prestada y haciendo fotos de paisajes y demás, empecé a ver aves en ese momento que las pude ver muy cerca, pude fotografiarlas, insectos también, y me llamó la atención mucho los colores del ambiente, la relación de aves y demás. Entonces, a la vuelta de ese viaje dije, hay que comprar una cámara para viajar. Y una vez que llegó la cámara, bueno, empecé a sumergirme un poco en lo que era fotografía, cero conocimiento de fotografía. Empecé incursionando con algún taller acá en la ciudad, con algún fotógrafo, que lo importante fue aprender a usar mi equipo, conocer mi equipo, más allá del uso automático que todos les damos. Descubrí el uso en modo manual y eso me llevó a transitar otro camino. Bueno, empecé abriendo un Instagram, subiendo fotos que hacía así viajando sobre la ruta y poco a poco fui conociendo fotógrafos que también se dedicaban a lo mismo, que hacían fotos ya un poco más profesional, pero una comunidad muy, muy linda que empecé a conocer, y eso me llevó a investigar, a indagar, y siempre la curiosidad, más que nada en el macro, por lo diminuto que son muchos insectos, su manera de estar en un ambiente, de vivir, de procrear, la importancia en la polinización para muchos insectos y también para muchas plantas también, ¿no? Ujú. Entonces, poco a poco sí me fui sumergiendo, mucha información de autodidacta, otros fui buscando con algún colega, conversando, tomando algún curso, eso me ayudó muchísimo. Y así poco a poco fui como metiéndome en la fotografía. Sí, Recién nombraste el modo automático y el modo manual, que donde lo sí. descubriste. ¿Qué diferencia notaste cuando usabas el automático y te pasaste porque conociste el manual? Y, o sea, contale a los oyentes que realmente hay una diferencia. ¿Cuál es la que vos viste? Bueno, la diferencia que yo noté fue de manera automática que yo tenía el control sobre mi equipo. O sea, en modo manual yo tengo el control de lo que es la velocidad de obturación, el diafragma, puedo también jugar un poco con el ISO, puedo también trabajar con balances de blancos. Entonces eso me permite, más allá de hacer una fotografía estática, o también podría llamarse documentalista, eh, poder buscar una parte algo artístico, porque muchas veces lo que pasa en modo automático es que la cámara capta lo que está tomando en ese momento, digamos, el sensor, digamos, que la cantidad de luz, o sea, como que todo lo programa la máquina de manera automática, y en manual sos vos quien toma la iniciativa y dice, bueno, yo quiero capturar esto, hacer esto y esto. Entonces, el primer cambio fue poder ver una diferencia a modo artístico, digamos, y en fotografía macro se nota de manera automática el uso del modo manual, más que nada. Ahí en el modo manual vos podés, después lo llevas a procesar, ¿verdad? A la postproducción. Sí, 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 yo hago mis fotografías, la mayoría de las fotos trato de tenerlas resueltas en cámara, por eso por ahí no tengo tantas fotografías. Es como que a medida que vas avanzando, ¿no? Como todo fotógrafo, empiezas a especializarte y a juzgarte un poco vos mismo, y entras en esto de tener la foto lista en cámara. Pero sí hago un revelado en Photoshop. También fui de autodidacta, digamos, incursionando por ahí. Y hoy día manejo ciertos parámetros y con Photoshop tengo algunas acciones creadas que me permiten de alguna manera procesar mi imagen un poco más rápida y con los parámetros que yo me suelo mover, digamos.
Claro, recién estábamos, cuando yo te estaba presentando, estábamos diciendo que vos trabajás en algo diferente, que no es exactamente la fotografía, ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo le dedicas por día? Exacto. ¿Cuánto tiempo le dedicas por día a la fotografía? Mira, sinceramente tengo un trabajo que me demanda así unas 8 horas y fuera del horario laboral trato aproximadamente de, en lo posible, 2 o 3 horas por semana. Por ahí los fines de semana es cuando me dedico un poco más de tiempo, pero en casa siempre estoy tomándome algunos minutos para ver algún video, incursionar en algo, estar buscando ahí de innovar. Y que diría que unas 3 horas por semana es lo que hoy le dedico. No es el tiempo que me gustaría dedicarle más tiempo, pero bueno, se hace lo que puede con lo que uno... Sí, quería preguntarle porque me llama mucho la atención eso que acaba de decir, por esa pasión que uno lleva, que siempre hay algo que capturar. Una pregunta en relación a algo referente a cómo fue Pablo antes de descubrir esa pasión por la fotografía, cómo es ahora. ¿Cuál ha sido la diferencia o qué has sentido que ha sido de mejora para tu vida esto que estás desarrollando, que es maravilloso? Como mejora que desconocía muchísimo del ambiente natural, de espacios naturales, de insectos, de aves, insectos, mamíferos que hoy están en peligro de extinción. Eso me llevó a conocer ambientes, lugares que a través de la fotografía hoy se puede aportar algún registro, alguna documentación, que antes, sinceramente, al no estar sumergido en este tema o al no estar un poco empapado, digamos, no podía verlo, o si bien uno por ahí va viajando y va conociendo lugares, no tomás dimensión, digamos, de la problemática. Entonces esto fue algo que me ayudó a estar un poco más cerca, a tomar conciencia, a concientizar, porque uno muchas veces, todo fotógrafo de la naturaleza, lo que hace es concientizar a través de una imagen, ya sea retratando un insecto, retratando una especie, un ave, un mamífero. eh, entonces el cambio fue ese, no tenía una dimensión de lo que sucedía hoy día, que es algo muy, muy fuerte que sucede, ¿no?, en todo el planeta, pero prácticamente en nuestro país con más frecuencia, ¿no? ¿Cuál es el equipo básico que se utiliza habitualmente? Además de la cámara, sabemos que se necesita algún tipo de objetivo y lentes especiales e incluso algunos fuelles o adaptadores, ¿sí? ¿Qué sería lo básico para hacer la fotografía macro? Bien, respondiendo a tu pregunta, yo utilizo un equipo Nikon, hoy utilizo un body Nikon D3500, un cuerpo de cámara dentro de lo profesional, es algo básico. Y todas mis fotos, que son las que ustedes van a estar viendo, están hechas con un lente kit, un lente 18-55 milímetros, al cual le adapto una lentilla Reynox. Una lentilla Reynox es como una lupa que va por delante del lente. Lo que hace es nos magnifica eso que estamos viendo, ese insecto, y nos permite tener una distancia de enfoque un poco más próxima. Entonces, como esta lupa nos permite acercarnos, capturamos más detalle del insecto a fotografiar en este caso. También utilizo un lente Nikon 50 milímetros 1.8, es un lente antiguo, no tiene una construcción electrónica, sino que es una construcción más bien manual, tanto enfoque como control de diafragma. Y lo que hago, utilizo un anillo adaptador que es para invertirlo, o sea, lo que hago, invierto el lente para poder lograr otra magnificación. O sea, monto en mi cámara, digamos, el lente al revés, y con esa magnificación me aproximo a un macro. También utilizo para lo que son algún teleobjetivo, algún lente que utilicé en algún momento con alguna función macro,
no macro 1.1, sino algún macro de aproximación 1.2 o 1.2.3. Ahora después paso a explicar un poco en qué consiste. Sí, Y por favor. común voy utilizando son, digamos, los adaptadores, o voy utilizando tubos de extensión, que se los conoce más bien como tubos de extensión. Utilizo también algún duplicador de focal. Todo esto vendría a reemplazar, ¿no?, lo que es un equipo macro. Yo no tengo equipo macro, digamos, no tengo un lente macro hoy día, me encantaría tenerlo, espero que sea pronto, pero todo el equipo con el cual hoy trabajo y trabajé durante estos tiempos fue con el equipo básico que tenía a mi alcance y que me sirvió para poder sumergirme en el tema, y la verdad que muy, muy contento y muy sorprendido de los detalles que se pueden capturar. Contanos de las mediciones que estabas hablando recién a la gente. ¿De qué se trata 1.1 y aproximación? Bien, claro, porque en fotografía macro se considera fotografía macro, digamos, el objeto, el sujeto que vas a fotografiar, en este caso un insecto, como puede ser cualquier otra cosa, una flor y demás. Eso que vas a fotografiar es lo que vas a ver en el sensor de tu cámara. Digamos que estás fotografiando una moneda de un peso, digamos, cualquier valor sea, y la vas a ver del mismo tamaño que vos la estás viendo en el visor, la vas a ver reflejada en la pantalla de tu cámara. O sea, una vez que hiciste la foto, vas a ver, notar el mismo tamaño. Eso sería una fotografía macro. Después vas avanzando a lo que es un macro extremo, que es como, ya sería como más partes chiquititas de una especie, digamos, que es algo un poco más avanzado, que también se puede hacer, pero se demanda de otros equipos, de otro tiempo también. Pero básicamente es eso. Muchas veces existen lentes que tienen una función macro, entre comillas, no se dice macro, pero es de aproximación, o sea, vos te estás aproximando a un macro. Ujú. Entonces, podés hacer fotos que a mí también me gustan con esa función, porque hace fotos más bien artísticas, o bien controlando la zona de la especie, retratándola en su lugar, que por ahí está bueno trabajar un poco más desde lejos, que fue lo que a mí me ayuda, ¿no?, a trabajar con muchos insectos. Lo que tiene la fotografía y lo que vos haces es acercarte. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo haces ese momento? ¿Salís al campo? O sea, haces todo en campo, ¿no? En el exterior, Sí, ¿no? sí, sí. Ujú. Sí, sí, hago todo en el exterior. En algunas oportunidades me he traído algunos insectos a casa, porque hay muchas veces que los insectos, cuando en general cae la noche o hace frío, entran en un estado de aletargamiento, que es un estado en el que el insecto queda más bien inmóvil, digamos, controla todo su cuerpo, digamos, entre comillas, para poder pasar la noche. Entonces, porque te quedas sin energías, muchas veces nos encontramos en el piso. Entonces he hecho algunas fotos en casa, pero comúnmente las fotos las hago en campo. Trabajo con horarios. Al no trabajar con un equipo macro, me enfoqué en conocer el objetivo, digamos, fotografiar, el insecto que voy a ir a fotografiar. eh, eh, Hago Ca- una introducción o estudio, o trato de buscar información sobre en qué ambiente está, cuál es el más frecuente, dónde se alimenta. Este, También lo que me ayudó fue una guía de insectos, en el cual sería como una Biblia, en que uno tiene toda la información desde cómo está formado un insecto, la época de reproducción, cuándo migran, dónde, por qué, de qué se alimentan. Entonces todo ese tipo de información me llevó a poder trabajar con mi equipo, ya que encontré horarios en los que podés capturar una imagen de un insecto sin andar detrás de él, ¿no? Sin andar corriéndolo, buscando a ver cómo le hago una foto a una mariposa, cómo le hago una foto a una libélula, o que son de por sí los insectos en horas de sol, en horas de días, bueno, los días de viento es imposible.
pero en los días de sol es como que tienen una actividad muy Están muy de activas, sí. trabajo, digamos, como que muy activa. Entonces, trabajo en horarios por la mañana muy temprano, trato, bueno, ahora que está amaneciendo un poco más temprano, es antes de que salga el sol, los encontrás descansando, se los encuentra en una percha, digamos, se los llama percha, se les llama el lugar donde descansan, y por las tardes, tardecita, casi noche, lo mismo. ¿Por qué? Porque los insectos se posicionan para descansar, para pasar la noche. Entonces, de esa manera me permite acercarme y capturar más bien en detalle. En otras oportunidades he buscado algún insecto como el siete de oro, que es un insecto que tiene mucha actividad y se los encuentra comúnmente en gran cantidad y te permite acercarte demasiado. Después hay otros que son más escurridizos, pero comúnmente fui estudiando y voy estudiando la especie que quiero fotografiar para, para poder ir con más seguridad al lugar de trabajo, digamos. Ahí necesitas dos elementos, la luz en flash, no sé si usas, ahora nos vas a contar, y trípode. Sí, comúnmente mis fotografías están hechas a mano alzada. Utilizo trípode en situaciones controladas en las que sé que el insecto va a estar descansando, entonces monto mi equipo sobre un trípode y puedo más bien regular y hacer alguna cuestión más bien artística. También utilizo el trípode para, junto con algunas pinzas y demás, para usarlo de iluminación, digamos. Monto el flash sobre el trípode y lo uso como iluminación externa, separando un poco, ¿no?, el flash de la cámara. Si bien muchas de mis fotos están tomadas con el flash en modo esclavo, que sería el flash puesto sobre la cámara, también busco esa alternativa de separarlo y disparar a través de un radio disparador de flashes para poder iluminar desde algún otro ángulo y buscar alguna cuestión más natural o más artística o buscándole algo puntual a la imagen. Exacto. Bueno, si hablamos un poco de parámetros de la cámara, ¿no? ¿Cuáles Sí. sueles utilizar? ¿Optás por profundidades de campo reducidas o por la búsqueda del punto dulce del objetivo? Contanos un poco de los parámetros. Bien, bien. Utilizo parámetros dentro de todo básicos, o sea, utilizando un flash y con los lentes que yo uso, que comúnmente es el 18-55 o es el 50 milímetros invertido, que tengo control de mi diafragma. Utilizo diafragmas más bien cerrados. ¿Por qué? Porque el diafragma cerrado te va a permitir un poco más de profundidad de campo. No nos olvidemos que haciendo fotografía macro, todo se reduce a un escenario mucho más chico. Entonces, lo que nos permite es tratar de retratar al sujeto en alguna posición que quede en paralelo a nuestro sensor. Entonces, trabajo desde ese punto. La velocidad de obturación es 1 en 160, 1 en 125, 1 en 100. El ISO nunca lo varío más va entre 100 y 200. Ese es el ISO que yo uso. Y después, lo que es el flash, lo utilizo en una velocidad, digamos, de 1 en 64 avos de segundo. No trato de no subirlo tanto porque muchas veces el destello del flash, si es muy fuerte, puede que perjudique al insecto, ¿no? Si bien lo que utilizo con un difusor casero, la mayoría de los difusores que tengo hecho en casa son caseros, los hago yo. Encontré un material que me gusta para trabajar, entonces eh, voy armando mi set, digamos, de esa manera.
¿Querés tener tus mejores recuerdos? Nosotros te los escribimos en fotos con fotógrafos profesionales. Newborn, niños, familia, despedidas, casamientos, todos tus eventos. Belefem Fotografía. Comunicate al 15 33 95 2456. 15 33 95 2456. ¿Querés aumentar las ventas en tu comercio o empresa? Publicita en Radio Enfoco. Radio Enfoco. Tenemos un plan acorde a tu necesidad. Comunicate al 15 6105 0844. 15 6105 0844. Fotografía en radio, el programa número 1, Radio Enfoco. ¿Cómo haces para lograr ese efecto donde realmente tu fotografía cobra vida en ese momento que la capturas? Bien, bueno, te respondo un poco eso. Tanto en fotografía de macro como de aves, que hace tiempo empecé a incursionar, lo que pasa es que el ojo de cualquier fotógrafo empieza a entrenarse y a desarrollarse a medida que vas haciendo fotos, vas descubriendo. Entonces como que el ojo empieza a agarrar una velocidad y empieza a detectar esos movimientos que antes no los tenías en cuenta, y de esa manera empezás a descubrir especies. En este caso creo que haces referencia al liricucu, que es un ave. Es un ave que comúnmente es nocturna, pero en mi caso tuve la posibilidad de retratarla de día, porque sin salir a hacer fotos ese día en el trabajo llevaba la cámara y los vi en una planta y dije, esto no puede ser real, o sea, porque el camuflaje es perfecto, o sea, pasan desapercibidos totalmente. Y el entrenamiento de la vista hace que el ojo como que ya capta que hay un árbol, que hay, bueno, hojas, colores, pero hay una forma que es anormal. Es decir, esto no es, ¿qué pasa acá? Entonces cuando cuando te detenés, encontrás esto que te sorprende, porque de pronto, como puede ser un insecto, puede ser un ave, o puede ser un mamífero, pero es un entrenamiento de años, digamos, que al ir buscando el ojo empieza a acostumbrarse, ¿no?, a esto de retratar. Lo mismo pasa con los insectos, con muchas mariposas, en algunos casos, que más bien por ahí están escondidas, están camufladas porque van a descansar, porque todavía no están preparadas para volar, y encontrar ese sujeto, sí, al principio me pasó mucho de pasar de largo en muchísimas especies y demás, pero con el tiempo fui como encontrando esa habilidad por ese lado, y fue lo que me ayudó, ¿no?, a ir avanzando y a ir perfeccionándome un poco más. Pablo, ¿qué insecto dirías que es el más raro que has fotografiado? ¿Y cuál es ese que todavía te falta por capturar y que te encantaría tenerlo en una fotografía? Mira, el más raro que fotografié es un insecto que pertenece a la familia de las Neurópteras. Es conocida vulgarmente como hormiga león. Es un insecto muy, muy escurridizo. Tuve posibilidades de verlo en veranos y nunca había podido retratarlo. Entonces un día salí a buscar especialmente esa fotografía, buscar ese insecto, y tuve la suerte de encontrarme con una especie de este insecto en un estado muy de aletargamiento, muy tranquilo, y me permitió hacerle muchas fotos de las cuales yo quería. Y después, fotos que me gustaría tener son en general de mariposas. Me gustan mucho las mariposas, si bien son muy, muy escurridizas. Me gustaría poder fotografiar alguna mariposa, poder estar viajando por misiones, ¿no?, donde abundan, donde hay muchísima cantidad, y también poder retratar algunos
algún insecto de la familia de los cicadélidos, que son unos insectos que varían muchísimo sus colores, es algo impresionante. Entonces, sinceramente, lo que más me impacta de muchos de ellos son los colores, que en un insecto tan diminuto, porque algunos, como la abeja cortadora de hojas, tienen como máximo, pueden llegar a tener 1 centímetro como máximo, tenga colores como un bordó mezclado con negro y naranja, después te encontrás con que tienen colores azules, y la verdad que va por ese lado, ¿no? Descubrir algunas especies nuevas. Bueno, ¿recordás alguna anécdota así curiosa realizando una fotografía macro? Sí, anécdotas siempre hay. De estar enfocado, ¿no? Sacando fotos en un lado y de repente se te empiezan a subir las hormigas en los pies, o que te pican. Me ha pasado que de rescatar, pues yo vengo caminando y veo alguna abeja tirada en el piso y la levanto, y bueno, trato de darle el último momento, ¿no? Porque muchas están en el piso por falta de alimentación o porque están cansadas, y me pasó no hace mucho de levantar una y bueno, creer que estaba, digamos, muerta, pero en realidad no, y me picó, y bueno, nada. Cosas que suceden, pero muchas veces me ha pasado de estar fotografiando insectos y, viste, vas detrás de eso que encontraste y te arrodillas arriba del carro de... ¿Trabajás solo o tenés un ayudante, Pablo? No, comúnmente salgo solo, por ahí suele acompañarme mi pareja, que me hace el aguante, me acompaña, y bueno, va aprendiendo un poco ahí de todo ese mundo diminuto que yo veo, y a veces no logra verlo, pero comúnmente trabajo solo, sí, llevo un trípode para poder en alguna ocasión ayudarme, no sé, utilizando algún fondo infinito, ¿no? Para retratar alguna especie y demás, pero comúnmente trabajo solo. Y si tuvieras que aconsejar a alguien que quiere iniciarse en la fotografía, tiene ganas de aprender, pasión por la fotografía, ¿cuáles serían esos 5 consejos o algunos consejos, tanto en la fotografía común como en la fotografía macro o de aproximación? Primero, que es algo que me sucedió a mí y que siempre dije, no hace falta que tengas el mejor equipo o el último modelo que sea top para poder realizar fotografías, porque todo lo que van a ver son fotografías con un equipo muy básico, horas de práctica, muchas horas de prueba y error, muchas horas de frustración y de fracaso, porque la fotografía de naturaleza lo que tiene de lindo es poder retratar muchos aspectos naturales, tanto en aves como insectos. Tiene un toque de frustración, que es lo que siempre remarco, que la gente tiene que estar preparada, uno tiene que estar preparado para eso, porque es lo primero que aparece, porque salís a buscar fotografía. Me ha pasado muchas veces de ir a fotografiar algún insecto, de ir a fotografiar algún ave y no verla, y no encontrar, y no venir con una foto, y haber preparado material, así, bueno, sé que puede estar acá, puede pasar esto, y no sucede, y ahí te das cuenta que no tenés el control de todo, y que en ese momento te frustrás, y no es cuando hay que abandonar, sino es que hay que volver a insistir, porque doy fe de que la naturaleza da recompensa, siempre da recompensa. En el momento menos esperado terminás haciendo alguna foto que nunca imaginaste retratar alguna especie, y nada, dedicarle horas, dedicarle tiempo, buscar referentes. Yo tengo muchos referentes, fotógrafos argentinos, otros no, pero siempre estar incursionando, preguntando, charlando con fotógrafos. Es un ambiente muy lindo, en el cual uno puede relacionarse y hacer preguntas, sacarse las dudas, porque entre fotógrafos siempre nos ayudamos, siempre con una cuestión de que lógica, ¿no? De que alguno ya pasó por esa situación. Entonces está bueno destacar esa parte también. Y lo principal que siempre digo es que no hay un límite con el equipo que tengas. No esperes a tener lo mejor para poder hacer una foto, no esperes a tener el último modelo. De hecho, este año yo recibí una mención
fotográfica a nivel nacional, con un equipo, o una foto macro, digamos, pero que no está hecha ni siquiera con un equipo macro, sino que está hecha con un teleobjetivo y un duplicador focal y demás. Entonces, participar en concursos, ser juzgado, criticarse a uno mismo, pedir opinión del resto, que yo creo que todo eso ayuda a perfeccionizar, ayuda a incursionar y también a buscar ese resultado que muchas veces cuesta conseguir. ¿Arrancaste directamente con la fotografía de naturaleza? ¿No te gusta otra técnica, otro estilo? No, en su momento arranqué con fotografía, haciendo fotos de paisaje, después me empezó a llamar la atención aves y nunca me llamó la atención lo que es fotografía de social, digamos, si bien la ciudad está muy arraigado a eso, este, directamente fui por fotografía de naturaleza, más allá de que incursionando como un hobby, hoy día ya tengo alguna otra impronta desde esto, entonces eh, específicamente me fui sumergiendo, digamos, desde lo natural. A los colores que utilizas. Si estuviéramos hablando en pintura, te diría que la paleta que utilizas es maravillosa. Y he visto, por lo que estás describiendo en tus fotos y por lo que he visto a través de tus imágenes, que las haces muy artísticas. O sea, realmente los colores están muy bien sutiles, unos colores que tienden a ser más bien pasteles, que en comparación con la naturaleza, el contraste que se ve es bastante. Entonces tú haces un estilo muy artístico dentro de la naturaleza, porque haces esa paleta de colores de esa manera. Hace un tiempo adquirí un libro que se llama, no tengo el nombre, Teoría del Color, que es una aplicación práctica en fotografía, especialmente en fotografía de naturaleza, fotografía de paisaje. Entonces, lo que comúnmente voy buscando es poder contrastar el sujeto que voy a fotografiar en un entorno en el cual me permita jugar con colores así como pasteles o colores más bien mate, porque muchas veces hay insectos que tienen colores muy fuertes y es difícil contrastarlos, pero trato siempre de buscar el mejor encuadre, digamos, la mejor composición para poder destacar al sujeto. Entonces, lo que voy haciendo comúnmente es voy buscando eso, busco ese ángulo. Muchas veces hay fotos que fracasan, que para lograr una buena foto hiciste 10 malas, pero sí, lo que busco es contrastar y sobre todo destacarlo a veces en su ambiente, su ambiente natural con los colores que lo rodean a diario. Pero más o menos me fui guiando por un libro en el cual aprendí mucho de la teoría del color que desconocía, que no sabía que existía tanta información y sobre todo aplicada a naturaleza, que también de hecho me ayudó a poder aplicarla en lo que es el revelado digital. Pablo, ¿cómo cambia la fotografía la forma en que apreciamos el mundo? Mira, desde mi punto de vista, retratar un ave o un insecto, lo que sucede es conocer un poco su ambiente y también dar a conocer a nivel nacional, internacional o mundial la importancia del lugar en el que están. Entonces, desde ese punto trato de pararme muchas veces, ¿no? Para poder dar importancia a su lugar, a su alimentación, que también es importante, y darle ese espacio en el que ellos están, digamos. ¿Y la fotografía como medio de expresión? La fotografía como medio de expresión, yo diría que motive a el resto de las personas que muchas veces les gusta la naturaleza y no les gusta en sí la fotografía, pero a entender un ciclo de vida también, porque en el caso de los insectos es muy importante tanto para los seres humanos como para ellos la polinización. Muchos insectos colaboran en lo que luego se puede convertir en nuestro alimento, digamos que sin esa intervención natural no sucedería. Fotografía como negocio integral, no como negocio. No basta solo crear buenas fotos.
¿Vos cómo lo ves como negocio? Difícil, no imposible, porque todos nos podemos destacar en alguna técnica especial y podemos también trabajar con nuestra impronta, ¿no? Entonces, yo creo que si uno quiere monetizar o si quiere sacar rédito, puede hacerlo tranquilamente, simplemente ubicándose, ¿no? Y buscando cuál es su mejor versión o su mejor posibilidad o qué es lo que quiere transmitir, porque muchas veces desde la fotografía macro donde estoy armando un taller de fotografía macro en el cual te enseño a hacer macro sin un equipo macro y que es primordial, digamos. ¿Estás dando un taller de macro? Sí, estoy por lanzar este mes un taller de macrofotografía, hacer fotos macro sin un equipo macro, y lo que yo vengo a mostrar y a mostrarte es que lo podés hacer y doy fe de que sí, y los resultados están a la vista. De venir aquí, ¿qué has visualizado como expectativa de ir a tomar fotos o qué te ha llamado la atención que dirías, yo quiero tomar esta foto allá en Costa Rica? Sigo a un fotógrafo, Álvaro Cubero, y estoy sorprendido con las imágenes de especies que tienen. De hecho, las aves me interesan muchísimo. Es eso lo que me motiva, digamos, a querer estar por ahí, ¿no? ¿Cómo podés vos, a través de la fotografía, ser inspiración para los demás? Yo creo que de inspiración y concientización también, retratarlo en su ambiente natural. Capturar ese momento en el cual el insecto está o el ave está sin asustarse, está ahí en su ambiente natural, es lo que busco y es lo que trato de destacar. Decís dónde te pueden encontrar. Me pueden encontrar en mi Instagram, que es fotos-pablo. Que hayas disfrutado esta hora como lo disfrutamos nosotros, y este aplauso grandísimo, Pablo, es para vos. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, a lo mismo digo, ustedes con la radio, la verdad que me encantó estar formando parte del programa, así que bueno, nada, desde ya muchas gracias y muy contento de haber podido aportar un grano más desde un punto fotográfico. Gracias.